Dios le bendiga, iglesia. Vamos a orar. Sea Dios glorificado. Uno siempre que está aquí al frente se pone como medio ansioso. Pero sabemos que Dios está en control. Así que oramos en esta mañana del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti venimos en esta hora, Señor amado. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor amado. Te damos gracias por este tiempo que tú has dado a cada uno de nosotros y poder ser edificados a través de tu palabra, Señor amado. Permite que en esta mañana, Señor amado, tú puedas hablar a través de tu palabra a cada uno de nosotros, Señor amado, y que lo que tú has puesto y como tú has hablado a mi vida, Señor amado, yo lo pueda transmitir en esta mañana, Señor amado. Ayúdame a ser simple, ayúdame a transmitir lo que tú has puesto en mí, Señor amado, y que al final de la mañana y de la prédica, sobre todas las cosas, tu nombre sea glorificado y podamos poner por obra toda palabra que tú has traído o que traerás a la vida de cada uno de nosotros. Todo aquello que no es tuyo lo reprendemos en el nombre de Jesús. Sabemos que hemos dejado muchas cosas pendientes, Señor amado, pero este es tu tiempo y hemos de ser edificados a través de tu palabra. Toda la gloria y toda la honra es tuya, por eso en esta hora pedimos estas cosas y las pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, iglesia. Alabado sea Dios. La iglesia se ve hermosa. Qué lindo es poder adorar a Dios en medio de lo que uno pueda estar pasando. Yo mismo le leo la palabra, pero qué lindo es poder exaltar el nombre de Dios en medio de lo que uno pueda estar pasando. Amén. El salmista dijo, estos confían en carro y aquellos en caballo. Pero nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Entonces el salmista David dice, ellos confían en carro y confían en caballo, que era el instrumento más grande militar para ese momento. David dice, yo no tengo nada. Yo lo único que tengo es la memoria del nombre de Jehová. Y para el salmista eso es suficiente. Así que en esta mañana, sea lo que sea que usted pueda estar pasando, pensando todo aquello que quizás invade nuestra mente, de las preocupaciones, de todo lo que uno pueda llevar del diario, de la semana, del hogar, de la familia, de lo que sea. Póngaselo en las manos de Dios, para que Dios obre en su vida y obrará en la mía. Dice el proverbio, porque el nombre de Jehová es como una torre fuerte. Así que confiemos en Dios en esta mañana. Le voy a pedir que busque su Biblia, porque se supone que la trajeran, el pastor dijo que trajeran su Biblia. Santo. Juan capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y en esta mañana del Señor queremos hablar acerca de las bodas de Canaán y de la purificación del templo. Son dos historias que quizás inicialmente parecen separadas una de la otra, pero por algo Juan la pone una luego de la otra. Así que en esta mañana esté atento. Vamos a discutir con la ayuda de Dios las bodas de Canaán y luego la purificación del templo y qué relación tiene una de la otra y por qué Juan lo escribe una luego de la otra. Amén. Juan capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevad al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha en vino, sin saber
él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has servido el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Versículo 11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Entonces, ¿cuál es el escenario que está pasando aquí? Y quizás a lo mejor para poder entender todo lo que está pasando en este momento mientras Jesús está en las bodas de Canaán, hay que entender de que Jesús está en el comienzo de su ministerio. Este es el primer milagro. Entonces, recién Jesús estaba comenzando su ministerio, y aquel que Juan estaba hablando, que el pastor predicó el lunes pasado, ahora está caminando por las calles de Galilea. El Dios que se hizo hombre, ahora anda como ser humano, 100% Dios, 100% hombre, caminando por las calles de Galilea. Sus discípulos son unos pocos que ahora comienzan a seguirle. Entonces, del hombre de que tanto se habló en el Antiguo Testamento, aquel que se le apareció en el horno de fuego, que se predicó aquí en Daniel, el cuarto hombre que Nabucodonosor lo ve, el ángel de Jehová, para el que fueron creadas todas las cosas, por él y para él, ahora simplemente está caminando por las calles de Galilea. Y yo creo que no es difícil entenderlo, pero es una de las cosas que más me impacta a mí. Saber de que Dios se hizo ser humano y caminó por las calles de Galilea. Para poder entender la historia de las bodas de Canaán y de la purificación del templo, hay que entenderle que es un hombre, y no quisiera decir porque no lo fue, común y corriente, pero de cierto modo lo fue. 100% Dios, 100% hombre, sin prisa y sin desesperación alguna. Es difícil buscar las palabras, pero si yo trato de buscar las palabras en esta mañana para entender que no había desesperación alguna en Jesús. ¿Sabes? Yo me considero, o no quizás por voluntad propia, pero sé que soy un poco desesperado en muchas de las cosas que hago. Soy desesperado. Soy desesperado cuando compro una camisa y me la quiero poner el mismo día. Soy desesperado cuando me compro un abrigo porque estaba en especial y me lo pongo aunque afuera esté caliente. Y Michelle me dice: ¿pero y qué pasó? Es que lo compré ayer, me lo quiero poner sudado, pero me lo pongo. Soy desesperado en todo. Que no me entere yo que Michelle o mi nene me compró un regalo porque me lo tienen que dar. Y recién pasó. Yo como que noté algo medio raro y Nathan me dice: se lo decimos, suéltalo. ¿Qué pasó? Michelle no me lo quería dar. Hasta que llegara la ocasión. Y yo le dije: pero si ya lo compraron, yo no te voy a decir nada, suéltalo. Soy desesperado. Desesperado, como dicen. Entonces, es la naturaleza quizás del ser humano. Ser desesperado. Michelle, yo cumplí aniversario en diciembre. En noviembre le compré el regalo y se lo di. Y yo creo, meditando yo, que estaba hasta nervioso. Llegó por correo, abrí la caja y le dice: ¡fua! ¿Qué pasó? El regalo aniversario. Me dice: pero sin envolver. Y ahí está el regalo. Porque soy desesperado. Y no creo que sea el único. O sea, yo me confieso aquí, pero yo sé que hay muchos aquí. La naturaleza del ser humano es ser un poquito desesperado, aun cuando sabe que tiene la contestación. Si yo sé que tendría la contestación, nunca me pondría en los pies de Jesús, pero yo siendo Jesús, sabiendo que era el Hijo de Dios y que podía levantar a los muertos de estar muertos,
podía hacer un montón de milagros, yo hubiera sido desesperado. Levántate, tú, fuego del cielo, lo que hubiera parecido. Pero aquí tenemos a Dios mismo encarnado en un hombre tranquilo, sabiendo que era 100% Dios y que era la perfección de Dios. No tiene prisa alguna, no está ansioso, no está desesperado por vociferar quién era. Él va tranquilo con los poquitos discípulos que comienzan su ministerio. Recién había sido bautizado, había escogido a uno de sus discípulos y los discípulos, no lo dice la Biblia, pero me imagino que le preguntan, ¿para dónde vamos? Porque tú eres el Mesías. ¿Sabes? Este tiene todas las contestaciones, tiene todo el poder del mundo. ¿Para dónde vamos? Yo me imagino que estaban pensando, vamos a abrir el Mar Rojo, vamos a abrir el Jordán. Vamos a hacer un montón de milagros. Y eventualmente así suceden. Pero Jesús tranquilito. ¿Para dónde van? Por unas bodas que me invitaron. Vamos para unas bodas allá en Caná. Entonces uno inicialmente no comprende la magnitud de quién era el que estaba caminando por las calles de Galilea. Dice el versículo 1 al inicio de la historia. Este fue el primero, y le leo ahora un momentito el versículo. Dice, este fue el primer milagro o señal de Jesús. Recién habían llamado a algunos de sus discípulos y ahora le acompañan a una boda en Caná. Los discípulos de distintos lugares y con distintos pasados, profesiones, ahora siguen al Mesías, el Cristo, el dador de la vida. Versículo 1 dice, al tercer día de las bodas o al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús dijo, no tienen vino. Jesús va con sus discípulos que son invitados a la boda, porque Jesús fue invitado a la boda, porque se cree, no se sabe en su totalidad, pero se cree que María tenía algún tipo de relación con el novio, por eso siente la obligación de hacer algo cuando falta el vino. Entonces Jesús llega a la fiesta con los discípulos y se acaba el vino. Algo que para la época de los judíos, para esta época, era una vergüenza o una deshonra y podía llevar hasta consecuencias legales. Mire para allá eso. Porque era una deshonra que la fiesta se aguara porque no había vino. Entonces Jesús llega a la boda, se acaba el vino y la madre de Jesús, María, le dice, se acabó el vino. Quizás a lo mejor la causa que estaban los discípulos allí o la multitud. Entonces, ¿qué le contesta Jesús? Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y uno lo lee y tú dices, esto como que no me hace sentido. Se acabó el vino y Jesús le dice, todavía no ha llegado la hora de mi muerte. Para la mente de nosotros no entendemos, pero Jesús está pensando mucho más allá. Jesús le está diciendo, una vez que yo comience mi ministerio, si tú quieres que yo haga algo en esta boda, una vez que comience, no voy a poder terminar. Si yo comienzo, por eso fue su primer milagro, una vez que yo comience, de aquí va a partir todo. Y una vez que comience, sé que donde me termino, donde voy a llegar, es a la cruz, a la hora que me ha tocado llegar. Entonces Jesús está pensando más allá. No solamente está pensando en la boda, Él está pensando en su hora y eventualmente en la boda de Él con la iglesia. ¿Sabes? Se acaba el vino. Jesús dice, ¿qué tú quieres que yo haga? Dice el versículo 2. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo? Mujer, aún no ha venido mi hora. Y la expresión de Jesús pudiera sonar un poco fuerte. Porque entonces le dice, mujer, todavía no ha venido mi hora. ¿Por qué no le dijo mamá, madre? Es una expresión de respeto, pero también es una expresión de separación. Diciéndole a María, salí de ti por la voluntad del Padre, pero ahora comienza mi relación total con el Padre. Y la voluntad del Padre es la que tengo que hacer. Necesito que tú y yo
hagamos una división, porque sé que eres mi mamá, pero sobre todas las cosas, tengo que obedecer a Dios Padre que está allá arriba. No era la contestación que ella esperaba, me imagino yo. Entonces Jesús está pensando no solamente en el momento, pero está pensando en la hora y también está pensando en su boda con la iglesia, que ahorita le voy a leer el versículo de Apocalipsis. Piensa en una boda, piensa en el festival que existe en una boda. Piensa en una boda que no hay nadie triste. ¿Quién está triste en una boda? Los solteros. ¿Por qué? Porque están pensando en su boda. ¿El soltero qué hace? Está pensando cuando se vaya a casar. Y todo el mundo celebrando y usted ve el soltero o la soltera, y lo digo con todo respeto. Oramos para que Dios le dé el siervo a la sierva de Dios. El soltero está pensando en el día de su boda y Jesús está haciendo lo mismo. Está pensando en el día de su boda con la iglesia. Y sabe que el día de su boda con la iglesia no va a llegar hasta que llegue su hora. Y una vez que comience su ministerio a demostrar quién era Él, sabe que una vez que comience no puede detener el tren. Y sabe que tiene que demostrar quién realmente era Él. Por eso es que le dice, pero ¿qué te pasa? Yo. Pero las mamás saben todo. Entonces, ¿qué dice María? María le dice, versículo 5, su madre dijo a los que servían, después de esta contestación quizás un poco fuerte, haced todo lo que os dijere. Le contesta fuerte Jesús, pero María está tranquila, porque de cierto modo, por eso es que uno no puede despegar tanto lo espiritual de la Biblia, porque son situaciones que ocurrieron. María seguía siendo la madre de Jesús. ¿Sabe? No puedes quitarle el significado, no puedes quitarle que era 100% Dios, no puedes quitarle que era el Mesías, el que levantaba a los muertos, pero también fue criado con una madre de hueso y carne. Y la mamá decía, yo sé, de cierto modo, que tú eres el Hijo de Dios. Yo sé quién tú eres, haz algo. Y él le dijo a los que estaban allí, haz lo que él va a decir. En la mente de María, María sabía que él iba a hacer algo. Porque sabía que Él es el único que puede arreglar la fiesta. Sabía que el desorden o la deshonra o la tristeza que podía causar el que no hubiera vino, el único que lo podía arreglar era Jesús. Y se lo dice, lo que Él diga, eso van a hacer. ¿Quieres que se arregle algo en tu vida? Lo que diga Jesús. ¿Quieres que se arreglen tus problemas? Y no es que no vamos a tener problemas, porque vamos a tener un montón de problemas. Pero quieres arreglar las situaciones de tu vida, lo que diga Jesús. No lo que diga el hermano, no te va a llevar por el gabán. Lo que diga la palabra. Lo que diga el Señor, aunque a veces no haga sentido. Entonces, ¿qué hace Jesús? De cierto modo, obedece a su madre y le dice, versículo 6, dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra. Conforme, dice, 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevad a maestresalas. Y se lo llevaron. 6 tinajas, 20 a 30 galones cada una. Un total casi de 120 galones. No tengo la altura, pero quizás de la altura de esa bocina, un galón gigante, un estanque. Eso eran las 6 tinajas. Aproximadamente 120 galones de agua. Entonces cuando Jesús le dice, llénalo, no era como que abrieron la pluma. Vamos a llenarlo. No, tenían que ir al pozo o a algún sitio a llenar las tinajas. La Biblia no refleja cuán vacías estaban, pero estaban medias vacías. Algo tuvieron que hacer los que estaban atendiendo la fiesta. Jesús le dijo, tú lo vas a hacer. Yo voy a hacer el milagro, pero lo que te toca a ti lo vas a hacer tú. Entonces queremos que Dios descienda con poder y gloria sobre nuestras vidas, pero ¿y de nosotros? No, nosotros vamos a hacer la parte de nosotros. Y Dios que cambie el agua en vino. Pero no podemos dejárselo todo a Dios. Que haga, que esto, que lo otro. Él va a hacerlo. Él va a arreglar la fiesta. Él va a cambiar el panorama.
pero tú y yo tenemos que hacer algo. Y a veces va a costar porque el pozo no estaba al lado de las tinajas. No era como que ellos dicen, pues está bien, yo lo saco aquí. No, tuvieron que haber caminado, tuvieron que haber pasado trabajo. No fue rápido. Y eventualmente le dijeron, se llenó. Y Jesús le dijo, ya hiciste lo tuyo, ahora yo entro a la fiesta. Llévenle el vino. Y cuando cambia el agua al vino, quizás no es la totalidad de la predicación. Y es difícil de explicar. Pero en el tiempo de Israel existían dos vinos. El que estaba fermentado y era algo como medio... El segundo era como un tipo de fruta. Se usaban las uvas. Se cree que cuando Jesús cambia el agua en vino, no era el vino fermentado. Hay muchos que buscan la excusa de que era el vino fermentado para... No era esa, iglesia. Jesús bebió vino, para aquí vamos. Porque si no la fiesta hace agua. Puerto Rico dicen, no papá. No papito. Eran dos clases de vino y Jesús en las bodas típicamente no se usaba el vino que tenía la fermentación porque era una actividad familiar. Y encima de eso Juan refleja de que estaba la Pascua aproximadamente o estaba a punto de llegar. Y ellos sacaban la levadura y toda cosa que pudiera dañar. No se suponía que tuvieran ese tipo de levadura, si se puede decir así, cercana. Difícil de explicar, pero todos concuerdan de que realmente Jesús no cambió el agua en el vino que usted y yo conocemos. Que lo haya hecho o que no lo haya hecho, no nos da el derecho de hacerlo nosotros. Ese es el punto. Jesús cambia el agua en vino, dice la historia, versículo 7. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, la llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo a maestrasala. Y se lo llevaron. Cuando el maestrasala probó el agua, he aquí el vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y yo creo que uno de los versículos claves es el 11, cuando dice, este principio de señales hizo Jesús. ¿Por qué principio de señales? Juan no denota los milagros de Jesús como milagros. Aún los teólogos no le dicen al libro de Juan, Juan, le dicen el libro de las señales. Porque para Juan los milagros de Jesús son señales. Juan no solamente está contando una historia de algo que sucedió. Sí lo está haciendo en cierto modo. Pero más que eso, Juan está denotando quién es el que está en la boda y quién es el que hizo el milagro. Por eso le llama señales a los milagros. Apuntando de que nosotros, y para el tiempo de Israel, la flecha está sobre el que hizo el milagro. Denotando, tanto que hablamos, tanto que dijimos, está aquí. Poniendo como si fuera una flecha. Este es el que estábamos esperando. Este es el que tanto hemos hablado. Este es el que venía a libertarnos. Llegó. Está aquí. Juan no se enfoca tanto en el milagro, aunque lo dice y lo expresa y lo escribe, pero quiere que el lector entienda, más allá del milagro, quién era el que estaba haciendo el milagro. Que era Jesús. Por eso le llama señales. Y este principio de señales comenzó a hacer Jesús, cambiando el vino, el agua, en vino. Demuestra un poder transformador de Jesús. El primer milagro, Jesús está demostrando que Él puede cambiar una cosa en la otra. Sea lo que sea que tú y yo estemos pasando, Dios tiene la capacidad de cambiar o transformar una cosa en la otra. Y más allá de eso, comienza Juan a explicar que el vino significaba, o por lo menos los evangelios lo denotan, todo el Nuevo Testamento habla del vino en referencia a la sangre del Maestro. Entonces, ¿por qué Jesús usa unas tinajas, un envase, un recipiente para cambiarlo en vino? Un recipiente que se usaba para la purificación según los rituales judíos. Para la limpieza de ellos, usaban esas aguas. Y ahora Jesús llega, cambia esas tinajas en vino, diciéndole indirectamente, lo que puede limpiarlos a ustedes es mi sangre, no esa agua. Y no solamente limpiarlo, puede quitar el pecado, porque lo dice la Biblia.
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces pareciera inicialmente de que usted dice, pero wow, Jesús cambió esto, que tiene un significado. Todo lo que Juan escribe en el Evangelio de Juan tiene un significado más allá de sus letras, más allá del milagro, más allá de la historia. No vamos a buscar más allá de lo que dice la Biblia, pero tiene un significado. Jesús está demostrando de que Él puede arreglar los rotos y Él puede arreglar lo que pareciera una deshonra, lo que pareciera un revolú, como dicen en Puerto Rico. Él lo puede arreglar. Y entonces lo que iba a ser una tragedia, porque no había vino, ya le dije que era una deshonra, ahora es una fiesta total. Ahora todo el mundo está contento. Y quiero que se recuerde esto hasta porque eventualmente vamos a volver aquí cuando llegue a la purificación del templo. Ahora todo el mundo está contento. Wow, cambiaron el agua en vino y empezó a regarse la voz, me imagino en la fiesta. ¿Quién lo hizo? Jesús. Wow, este es el Hijo de Dios, este es el Mesías. Este es el que estábamos esperando. El de la boda arregló todo. Y Jesús está hablando, demostrándole a los que estaban ahí y a nosotros como lectores que Él es capaz de cambiar lo que está malo, en cambiarlo en algo agradable, en algo bueno. Pero entonces, ¿por qué Juan comienza la otra historia justamente después de esta? Si busca su Biblia, Juan 1:13. Y antes de eso le voy a leer el que lo había apuntado aquí. Jesús como novio y el esposo de la iglesia, dice Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, escribe esto, benditos son los que son invitados, los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió, estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Eso está en Apocalipsis 19:9. Jesús ve a la iglesia como su esposa, Él sería el novio de la iglesia. Y eventualmente en Apocalipsis dice que existe una cena para las bodas del Cordero. Ese es el momento que Él sabe que está. Por eso es que Él sabe que va a llegar el momento. Pero antes de que llegue el momento, tiene que llegar la hora. No va a poder llegar la boda si no llega el momento de la hora, de su crucifixión. Entonces, Juan 1:13 dice, y no lo vamos a leer completo, bueno, tenemos tiempo. Juan 1:13 dice, Juan 2:13. Digo 1:13. Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció la moneda y los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado el templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él estaba hablando de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Luego del milagro de las bodas, cerca de la Pascua, Jesús decide ir al templo. Justo al entrar, vuelca las mesas sin dar explicación. Existe evidencia para sostener que hubieron 2 purificaciones del templo. Antes de darle las 2 purificaciones del templo, si realmente pasó así o no pasó así, Jesús, luego de la boda de Canaán, dice que sale y llega al templo. Cuando entra al templo, sin palabra alguna. Entonces ya vemos que también Jesús tiene otro carácter, porque se nos gusta mucho, y eso es la conclusión, nos gusta mucho el Jesús que cambia y arregla la boda, y la pone y arregla la fiesta, y contesta nuestra petición como la vida de María. Pero aquí Jesús ahora llega al templo, y sin decir palabra alguna, inicialmente, vuelca a las mesas.
tira todo lo que está patas para arriba, se hace un látigo de lo que está en el suelo y comienza a sacar a todo el mundo. El mismo que estaba cambiando el agua en vino, el mismo que estaba en la mesa celebrando, ahora entra al templo y vuelca las mesas, sin decir palabra alguna inicialmente. Jesús viene a la vida de cada uno de nosotros. Inicialmente no siempre nos dirá la razón o el motivo, pero hará cosas en nuestra vida y en nuestra mente y en nuestro entorno que no vamos a entender. Y le vas a preguntar a Dios, ¿pero por qué? En el tiempo de Dios. ¿Pero por qué estoy pasando esto? En el tiempo de Dios. Es que yo siento que Jesús vino a mi vida y volcó las mesas y no entiendo. Yo no entiendo. Yo estaba tranquilo en el templo y yo vi que Jesús, ¡fua!, sin un azote. ¿Qué pasó? En el tiempo de Dios. Pero hay cosas que tienes que entender que todavía no conoces. Y uno de los que no entendía lo que estaba pasando fue Job. Y se lo voy a leer y después sigo con la historia. Dice, Job 38, 1 al 4, dice, entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Se me fue aquí, pero... Entonces, en la vida de Job, si hacemos un paréntesis, Job no entendía lo que estaba pasando. Y tenía un sinnúmero de preguntas hacia Dios. Porque de cierto modo, por la razón que fuese, Dios había llegado y había permitido unas cosas en la vida de Job. Llegó y le volcó las mesas en la vida de Job. Y Job no entendía. Él dice, pero si yo creo que yo ofrecía sacrificio aún por mis hijos. No entendía por qué estaba pasando la situación que estaba pasando. No entendía por qué había perdido sus hijos. Porque aún lo que daba era la esposa y le dijo, mira, maldice a tu Dios y muérete. Le dijo a la esposa. Entonces no tengo ni familia, no tengo bienes y ahora tampoco tengo mujer. Y la Biblia dice que no había un hombre como Job justo. Y Dios a veces permite cosas en la vida de nosotros, sea por consecuencia de nosotros, o sea porque hay cosas que arreglar en la vida de nosotros, pero llega y vuelca las mesas dentro de nosotros. Entonces ahora Jesús como que no, ahora Jesús no es tan, me gusta más el Jesús de la boda. Me gusta más el que hace la fiesta y todo el mundo, la boda en Israel y no nos da el tiempo para explicarla. Duraba a veces la recesión, a veces hasta una semana. Era un proceso larguísimo, un festín brutal. Fiesta de día y de noche. Todo el mundo tuviera que estar contento con ese Jesús. Hasta que llega al templo y vuelca las mesas. En la vida de Job, él no entendía. Él dice, y usted lee el libro de Job, dice, yo no entiendo. Y los hermanos, los amigos de Job, tratan de interpretar lo que le está pasando a Job. Fue por esto, fue por esto, fue por esto. Tú hiciste algo pasó. No, está en la soberanía total de Dios. Aunque no entienda. Y el versículo que yo leí, el 38, comienza Dios a hablarle a Job. Porque Job no entendía y había ya dicho un sinnúmero de cosas. Y entonces en el 38, Dios se levanta y dice, suficiente, Job. Se acabó. Ahora yo voy a hablar. Tú llevas ya 39 capítulos hablando, 37. Y quejándote. Ahora yo voy a hablar y tú me vas a contestar. Pero vamos a hacerlo un poquito diferente. Yo me voy a hacer en un torbellino. Y te voy a contestar y te voy a preguntar y tú me contestas. Más nada, Job. ¿Dónde tú estabas cuando se formó la tierra? Yo me imagino que Job hizo. ¿Quién le da la fuerza al caballo, Job? ¿Cómo el agua del mar hace que no se salga? Y Job como que no. Y Dios sigue. Contestación y pregunta tras pregunta. ¿Dónde tú estabas? Yo me imagino, dice Job. Dice Dios hablando en el libro de Job. Yo me imagino que tú tienes muchos años. Porque tú entonces sabes cómo se formaron los cimientos. Tú sabes todas las cosas. Tú sabes cómo se le da la belleza al pavo real.
Tú sabes todas esas cosas, ¿verdad, Job? Y en un momento Job dice, mejor pongo la mano en mi boca y me callo. Pero Dios no detiene su palabra ahí. Dios sigue preguntando y dice, está bien, yo sé que no quieres decir nada ahora, pero yo voy a seguir preguntando. ¿Dónde tú estabas, Job? ¿Quién me dio algo? Dice Dios. ¿Quién me prestó algo si todo es mío? Eso lo dijo Dios. ¿Quién me prestó algo si todo es mío? Contéstame, Job. Y Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Job? La sabiduría tuya y la inteligencia es muy diminuta con lo que yo veo y lo que yo conozco. Estás pasando cosas difíciles. No entiendes lo que estás pasando. Yo lo sé. Yo sí lo entiendo. Y yo soy perfecto. Y entiendo los caminos que a veces permito que pase. Aunque no lo entienda. Aunque a veces tienes miles de preguntas y no comprende lo que puede estar pasando. Yo sí sé, le dijo Dios. Yo sí sé. Puerto Rico dicen, yo no soy un loco. Yo no soy un Dios que no. Yo te tengo presente. Yo sé lo que tú estás pasando. Yo sé que perdiste hijos, que perdiste quizás a tu esposa, que perdiste todas tus posesiones, que estás pasando el momento difícil, que tienes lepra. Yo lo sé, yo lo sé. Me lo puedes decir, pero yo lo sé. Hay cosas que uno piensa que tú dices, Dios, ¿dónde tú estás? Está en el mismo sitio. No hay dos tronos, no hay un trono en el norte, otro en el sur. Dios está en el mismo sitio. Dios no ha cambiado. Y hablábamos en la célula, por eso Él dice en Juan, yo soy. ¿Por qué Él dice yo soy? Y lo dice a través del libro de Juan. Porque Él no puede decir yo era o yo seré. Porque si dice yo seré, era que no era aquí. Y si dice yo fui, era que no lo fui aquí, pero ahora lo soy. Cuando Él dice yo soy, es que no hubo cambio, ni habrá cambio en Él. Sigue siendo Dios. Jesús entra al templo, 100% Dios. Aquel que anda con uno de sus discípulos, con todo el vestido del poder del Dios mismo. Y ahora entra por el templo, vuelca las mesas y la gente hace, ¿qué pasó aquí? Se hace un látigo de lo que estaba en el suelo, unas pencas que posiblemente le dicen un junco, algo que se usaba para hacer canasta. Y se usaba, quizás lo tenían para los animales cuando los traían ahora en el templo. De eso es que se hace el látigo. Muchos dicen que realmente no quería hacerle daño a nadie porque las pencas era algo flojo. Era algo que no hacía daño. El efecto no está en lo que se hizo el látigo. Y era el tema de la predicación, que ahora no lo voy a decir, que era un hombre de autoridad. Por eso es que no era el látigo, sino eran las palabras de él. Porque fue un hombre y es un hombre de autoridad. Entonces Jesús entra al templo y no da explicación. Solamente la da un poquito más adelante. Dice, versículo 14, Juan 2:14 dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas, y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Ahí está la razón. Se cree que hubieron 2 purificaciones del templo. Nadie a fin de cuentas va a saber, solo Dios conoce. Los otros evangelios ponen la purificación del templo al final del ministerio de Jesús, pero Juan lo pone en el capítulo 2 al inicio. Existen diferencias suficientes para pensarle que sí pudieron haber 2 purificaciones. De que sí Jesús quizá entró 2 veces y volcó las mesas. En los sinópticos no se habla, en los otros evangelios no se habla de animales grandes, de bueyes, solamente se habla de las palomas. Y Jesús los acusa a los cambistas por estar cambiando la moneda ahí. Pero esta es un poquito diferente. Lo importante que Dios quiere decirnos es que Juan la pone justamente después de las bodas de Canaán. Y eso es la importancia de lo que está pasando aquí, está escrito en el libro de Juan. Jesús llega y después que llega dice,
quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. En buen puertorriqueño tenían un revolú en el templo. Pero un buen revolú, porque cerca de la Pascua, en cierto momento, ellos tenían que ofrecer sacrificio. Y entonces no todo el mundo vivía en el templo o cerca del templo. Habían unos que vivían lejísimos. ¿Qué pasa? Que venían de camino, después de caminar mucho tiempo, y llegaban al templo sin la ofrenda adecuada. ¿Y qué tenían que hacer? Tenían que comprar ahí la ofrenda para dársela a Dios. En esa parte realmente no había nada malo, porque no podían cargar el animal de tan lejos que venían. Llegaban cerca del templo, compraban el animal y lo sacrificaban o se lo daban a los que estaban a cargo para sacrificarlo. El problema estaba que tenían el revolú cerca del altar del sacrificio, en el templo, en el lugar donde se ofrecían los sacrificios, pero tenía que haber una reverencia. Y entonces Jesús llega y dice, aquí lo que hay es un salpa afuera. Aquí la gente cambia la moneda porque no tenían la moneda que se usaba en ese momento. Compraban el animal y así mismo es como que llegaban, compran el animal, cambiaban la moneda, llegaban al otro lugar cerca del altar del sacrificio, se lo daban al sacerdote que estaba a cargo, suelta el sacrificio y viene el otro. Cuando el sacrificio tenía que ser una reverencia a Dios. Tenía que haber una reverencia entendiendo de que así como ese animal está muriendo, siendo sacrificado a Dios, ese es mi lugar. Y tengo que entender de que Dios tiene que perdonar todas y cada una de mis ofensas. Ellos estaban ofreciendo sacrificios, pero realmente no los estaban ofreciendo de corazón. Y ahí es que está el problema. Por lo menos en la historia de Juan 2. Por eso es que Jesús vuelca las mesas. Por eso es que Jesús está tan molesto. Porque el revolú que tenían estaba cerca del altar del sacrificio dentro del templo. Entonces Jesús le dice, la historia, si usted lo busca y lo lee, se suponía que estuvieran afuera. Afuera que se hiciera todos los cambios, todos los intercambios, lo de los animales y todas las cosas, para que eventualmente lo ofrecieran a Dios. Entonces Dios está diciendo, Juan está diciendo, tenemos que tener cuidado de nuestro sacrificio a Dios. Tiene que ser consciente. Yo a veces le digo a la gente, cuando puede ser que estoy orando, cuando Nathan estaba más pequeño, le digo, cuando tú ves a alguien orar, tienes que tener conciencia porque esa persona está hablando con Dios, no está hablando con cualquiera, está hablando con Dios. Tenemos entrada libre al trono de la gracia, pero estamos hablando con Dios. Tiene que haber una reverencia. Olvídese del altar, del templo, tiene que ser una reverencia hacia Dios. O sea, ¿dónde está nuestra reverencia y dónde está nuestra total entrega hacia Dios? Al punto de nuestro sacrificio. Tan pronto traemos nuestro sacrificio de alabanza, en el caso de nosotros, sacrificio de alabanza, ¿es genuino? ¿Es de corazón? ¿O estás pensando que dejaste la plancha prendida? ¿O estás pensando en otras cosas y no estás ofreciendo no solamente alabanza, sino nosotros mismos como sacrificio a Dios? Eso es lo que Juan está tratando de decir. ¿Dónde está nuestro sacrificio genuino hacia Dios? Y esa fue una de las cosas que molestó tanto al Señor que volcó las mesas. En el templo. Entonces, no piense tanto en el templo físico del lugar donde estamos, porque eventualmente lo voy a leer, pero nosotros tenemos una entrada al trono de la gracia, sea en el templo o sea afuera. O sea, no tiene que haber un culto para que usted hable con Dios. No tiene que leer la Biblia cuando el predicador trae la Biblia. Usted también, lunes, martes, miércoles, jueves, el día que usted decida, puede tener su devocional y leer la Biblia. Tiene que haber un sacrificio. Y no estoy hablando de un sacrificio de que nos cueste, sino un sacrificio genuino hacia Dios. Una entrega de que usted pueda sacar el tiempo como sea que usted entienda que sea lo correcto. La noche, la mañana, la tarde. Pero que sea genuino, que usted pueda entender de que sea una entrega total hacia Dios. En el caso de lo que estaba pasando aquí, lo que tenían era un salto afuera. Alabado sea Dios, no se me quede callado. Levítico 5:7 dice, y si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá
a Jehová una expiación por su pecado que cometió. 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para la expiación y el otro para el holocausto. Entonces, Levíticos dice los rituales que tenían que hacer en el sacrificio. Se ofrecían distintos sacrificios, distintos animales a Dios por el perdón de los pecados. Las 2 palomas, que es donde más se reflejan los evangelios, y aquí también, era el sacrificio más barato. Para el que no tenía mucho dinero, compraba las palomitas y se las ofrecía a Dios. Pero aún en esa época, no lo estaban haciendo de corazón. Y es lo que Juan quiere enseñarnos. Si usted va a ofrecerle algo a Dios, ofrézcale lo mejor. Y eso está a través de la Biblia. Ofrézcale lo mejor a Dios. Y eso va conmigo. Yo no estoy hablando porque Dios habló a mi vida. O sea, mi alabanza tiene que ser la mejor. Mi devoción a Dios tiene que ser la mejor. O sea, yo no puedo, Señor, en nombre de Jesús, amén, ¡fua! Nos fuimos. No, tiene que haber una reverencia hacia Dios. Usted no está hablando con cualquier persona, usted está hablando con el que formó los cielos y la tierra. El que lo escogió, el que lo cuida y el que camina con cada uno de nosotros. Dice el versículo 17, que también está en Salmo 69:9. Dice, y dijo a los que vendían palomas, versículo 19, 16. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Eso está en Salmo 69:9. Y los judíos le respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos, en 46 años fue edificado el templo o este templo y tú en 3 días lo levantarás. La relación del templo, porque cuando Jesús vuelca las mesas, ellos están, acuérdense que para el tiempo de Jesús, no solamente el de Jesús, mucha gente se aparecía diciendo que eran Jesús. Y entonces ahora lo cuestionan, ¿eres tú el maestro? ¿Eres tú el que viene o qué es lo que está pasando aquí? Y Jesús le dice en el versículo 18 otra vez, dice, y los judíos le respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? ¿Cuál es la señal que demuestra que tú realmente eres quien dices ser? Respondió Jesús en el 19 y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esa es la señal de que tengo la autoridad de volcar las mesas. ¿Cuál señal? Que si ustedes destruyen este templo, en 3 días lo voy a levantar. Y usted dice, pero no entiendo. Porque de primera uno no lo entiende. Jesús estaba hablando de él como templo. Y le estaba diciendo, y aún los judíos le dicen, pero es que llevamos 46 años y tú dices que en 3 días lo vas a levantar. Y aún en este tiempo todavía no habían terminado. 46 años para este templo. Jesús le está diciendo, en 46 años y aún en muchos años anteriores, todavía no se ha podido crear la conexión total e ininterrumpida, si se puede decir así, con Dios. El templo no lo ha logrado, porque el que entraba en el lugar santísimo era el sumo sacerdote. Y se ofrecían los holocaustos, pero nadie, eso era para esconder el pecado del hombre. El templo y la totalidad de la comunión del cristiano, del hombre con Dios, no se logró hasta que Jesús murió. Por eso es que la referencia del templo que hace Jesús diciendo, lo que el templo no ha logrado en 46 años o aún en muchos años más, ni el tabernáculo, ni el templo, nadie. Dame 3 días, le dijo. Dame 3 días para que tú veas. 3 días es lo único que yo necesito, que yo voy a levantar el templo. Y cuando dice templo, no habla del templo, habla de su cuerpo como templo. Y habla, y esa palabra significa, se lo voy a explicar. El templo, dice Juan, usa la palabra griega hierón para referirse al templo, edificio, pero usa la palabra naos cuando se refiere a Jesús como templo o santuario. Entonces Jesús le dice, lo que el templo no ha podido hacer, esa es mi señal, le está diciendo a los judíos.
La señal que yo les voy a dar a ustedes es que si ustedes me dan 3 días hablando de su muerte, yo voy a hacer lo que el templo nunca pudo haber hecho. Y es que ustedes tengan una conexión total con Dios. Por eso es que Él es el templo. Por eso es que Él en 3 días logró lo que ningún hombre sobre la faz de la tierra hubiera podido lograr. Y nos reconcilió con el Padre. 46 años y todavía no lo habían terminado y no habían podido tener una conexión con Dios. No había nadie que pudiera, ya aún el sumo sacerdote, si no se acercaba adecuadamente, moría. Desde el tabernáculo, el templo, nadie, no lo había. Dios descendía en X o Y situaciones, pero nadie tenía una conexión. Pero Jesús en 3 días rasgó el velo y nos dio una entrada total. Usted no necesita ni de mí, ni de nadie para acercarse a Dios. Jesús le está diciendo, ¿qué señal quieres que te dé de que yo puedo volcar las mesas? Dame 3 días. En 3 días yo voy a levantar esto. Pero no es el que tú ves aquí, es otro templo que soy yo. Y voy a crear una comunión total con quien quiera tener una comunión conmigo. Y no va a haber intermediario, no va a haber nada. Puedes hablar conmigo por la noche, puedes hablar conmigo por la mañana, puedes hablar conmigo cuando quieras. Yo te voy a escuchar y yo te voy a entender. Eso es lo que Jesús está tratando de decir. Y nosotros ponemos tantos peros para orar, para decirle, no hay nada que nos impida tener una entrada hacia Dios, hacia el trono de la gracia, que yo llegue a donde Dios y le diga, Señor, aquí estoy. Me siento solo, me siento triste, me siento alegre, lo que sea, pero tiene una entrada libre. En 3 días lo hizo. Recién escuché un testimonio que me dio Michelle. Y irónicamente yo conozco quién es por la televisión. Hace creo que fue a principios de año, un futbolista de fútbol americano fue golpeado en el juego y cayó. Tuvo un paro cardíaco y lo resucitaron 2 veces. Murió. O sea, literalmente murió en el campo. Todo el mundo oró. Ahí nadie fue a la iglesia, pero todo el mundo oró. Se arrodillaron. Y en los momentos difíciles se dieron cuenta de que sí hay una entrada total, de que nadie nos restringe para entrar a Dios. Y entonces, en el momento difícil, Dios actuó y habló y ministró y levantó a este hombre y se está recuperando. Al sol de hoy lo que sé es que está relativamente bastante bien. A pesar de que lo tuvieron que darle CPR, a pesar de que lo llevaron en la ambulancia, a pesar de que le indujeron un coma, lo levantó. La mañana siguiente, y yo no lo vi, un comentarista de ESPN Deporte está hablando. Y mientras está hablando, en inglés se dice mucho nuestras oraciones y nuestros pensamientos. La situación que usted esté pasando, mis oraciones y mis pensamientos están contigo. Our thoughts, our prayers, están contigo. Pero oraciones y pensamientos, pero ¿quién realmente ora? Y él dijo en plena, y hoy en día usted no puede decir algo de Dios porque si no lo votan. O sea, ¿dónde? Y el hombre en medio de la transmisión por la mañana dijo, Dios, venimos a ti en estos momentos que no entendemos, que son difíciles porque creemos que eres Dios. Y venir a ti y orar tiene un impacto. Dijo el comentarista, estamos tristes, estamos enojados, queremos respuesta, pero algunas cosas no tienen respuesta. Solo queremos orar, verdaderamente venga a usted y ore por fortaleza por Damar, así se llamaba el que estaba en la situación. Oramos por curación para Damar, por consuelo para él, para que esté con su familia, para que les des paz. Si no creyéramos que la oración no funciona, no te pediríamos esto. Yo creo en la familia, en la oración. Nosotros creemos en la oración. Levantamos en el nombre de Damar, en su nombre. Amén. En vivo. Un hombre que lo que estaba haciendo era comentar los deportes, paró la interrupción y dijo, nuestras oraciones y nuestros pensamientos están con la familia del futbolista, pero ahora mismo vamos a orar. Y los otros estaban así. Yo no había visto el video. Se quedaron así como que un poquito, y ahí empezó a orar. No hay nada que nos detenga. No hay nada. Entre medio de Dios y nosotros, no hay nada.
En 3 días Jesús abrió el camino. Bueno, lo abrió por el tiempo que estuvo en la tierra. Rasgó el velo. Nada le impide a usted hablarle a Dios. O sea, nada nos impide expresarle a Dios lo que podamos ser que estemos pasando. Nada impide que yo pueda decirle a Dios, Señor, estoy en el momento difícil, estoy pasando esto, aunque no entienda. Y ellos querían señales y no entendía que la señal estaba ahí. Porque el problema de las señales es que a veces queremos que Dios haga algo, pero es que te lo está diciendo. Y si el tiempo quizás ha avanzado y no me daría el tiempo total de hablar de la historia de Sansón que yo quería traerla. Pero le voy a traer por encimita. Y le voy a leer unos versículos antes de leer la historia en cuanto a la relación del templo. Dice, los llevaré a mi monte, esto está en Isaías, santo de Jerusalén, y los llenaré de alegría en mi corazón, en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y su sacrificio, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Hablando en relación al templo. Él respondió y le dijo, cuando le estaban pidiendo señales, dijo, la generación mala y adúltera, Mateo 12:39, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, que estuvo 3 días dentro del pez. Así también el Hijo del Hombre estará 3 días, muerto. Los judíos no quieren ver su actual situación, sino prefieren pedir una señal. Estaban más preocupados por Jesús que por el desorden que estaba ocurriendo. Jesús le estaba dando la explicación de todo lo que estaba sucediendo y ellos estaban preocupados por la señal. ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? Y Jesús le está diciendo, mira, este es el problema que tú tienes. Y a veces nosotros no vemos la situación en la que nos encontramos. Si usted mira la vida de Sansón, y no me da el tiempo, porque no quiero tomarle mucho tiempo, pero si usted mira la vida de Sansón, la iniciativa en la vida de Sansón lo tomó Dios. El libro de los Jueces habla que ellos vivían un ciclo vicioso, pecaban, se arrepentían, pedían un juez y Dios los salvaba. Todo eso está a través del libro de los Jueces. Gedeón, Débora, Ahod, Otoniel, todos estos jueces, Jefté, era un ciclo vicioso. Pecaban, después que pecaban pedían ayuda, después que pedían ayuda, Dios le enviaba un juez, después que enviaba el juez, entonces se arreglaba la cosa por un tiempo y volvían y caían en el mismo error. Por mucho, hasta en la historia de Sansón. Y no le voy a traer la historia de Sansón, solamente el principio. Pero en la historia de Sansón, nadie tiene la iniciativa de pedir que Dios los ayude. La iniciativa sale de Dios porque no veían su condición. Y en el templo Dios le está diciendo, la condición de ustedes es que tienen un reguero aquí. Y no se dan cuenta, al igual que en la situación de Sansón. Porque el pueblo de Israel estaba tan consumido en medio de lo que estaban pasando, de su pecado, que ahora ni siquiera claman a Dios pidiendo ayuda. Gedeón, Débora, todos y cada uno de los jueces pedían ayuda a Dios. Señor, ayúdanos, estamos en una condición difícil. Malo, pero Dios los ayudaba. Señor, ayúdanos que la situación está difícil. Dios intervenía. Pero en la historia de Sansón, el pueblo está tan mezclado y tan inmiscuido con los filisteos que la iniciativa tiene que salir de Dios. Porque si no lo hace así, realmente el pueblo judío hubiera sido exterminado dada la mezcla que tenían con los filisteos. Entonces sale del corazón de Dios cambiar la situación en el caso de Sansón y dejarle saber, mira, ustedes se suponía que me clamaran y que me pidieran que los ayudara en este momento difícil y no lo han hecho. Y el que tiene la iniciativa y el que hace que salga de una mujer que era estéril es Dios. Nadie pidió a Sansón, nadie pidió un juez, nadie pidió a alguien que lo ayudara. Salió del corazón de Dios. Así como salió el volcar las mesas cuando entró al templo. Dios tiene iniciativa para que nosotros podamos entender de que Él va a arreglar lo de nuestra vida. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Póngase de pie, iglesia, yo le voy a leer lo último. Dice, Jesús y la mesa. En ocasiones queremos al Jesús que podemos manejar,
el que contesta nuestras peticiones y nos alegra la fiesta y llena la mesa. Si somos propiedad de Dios, no siempre será así y Él nos corregirá con amor. Efesios dice, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Hebreos dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. La relación entre una historia y la otra es que no siempre tendremos al Jesús que arregla la fiesta. Él está a la mesa. O sea, en la fiesta de la boda Jesús estaba a la mesa comiendo, contento. Todo el mundo me imagino que estaba en una alegría total, era una boda, pero acá en la purificación del templo vuelca las mesas. Y típicamente nos gusta más el Jesús de las bodas, el que arregla las cosas, el que contesta la petición, no el que viene a nuestras vidas, vuelca lo que está dentro de nosotros, nos dice, eso que está ahí, nosotros que somos el templo, es casa de oración. Nos gusta el Jesús de allá, pero no nos gusta el Jesús que arregla las cosas de nosotros. Y típicamente le decimos, Señor, yo soy propiedad tuya, yo soy tu hijo, haz conmigo lo que tú quieras, yo soy la niña de tus ojos, tú cuidas de mí. Ah, pues yo cuido de ti, pues prepárate. Porque nos gusta decir, Dios es mi dueño. Dios, pues por supuesto que es tu dueño. Es Dios el que guía mis pasos. Ah, pues está, Dios es el que guía tus pasos. Dios es el que me va a controlar de hoy en adelante. Ah, pues está bien. Tú eres dueño de mi vida. Ok, voy para allá. ¡Fuágata! Y vira las mesas. Entonces ahí, Señor, suave, tranquilito, que esto... No, si lo hace es porque azota al que ama y recibe por hijo. Somos propiedad de Dios y lo hace por el bien de nosotros, porque nos ama, porque sabe cómo cuidarnos, porque sabe lo que necesitamos y porque sabe todo lo que está dentro de nuestra mente, de nuestro corazón. Nos entiende en una totalidad y la sabiduría de Dios, que no es terrenal, lo conoce todo. Por eso Job no entendía, pero Dios sabía lo que estaba pasando. Yo voy a orar. Sea Dios glorificado y que pueda seguir hablando a su vida como habló a la mía, que volcó mis mesas. Y me dijo, papá, esto. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y hablábamos ayer en la célula. O sea, la palabra de Dios tiene que confrontarnos. Para eso es. Tiene que haber algo que tú digas, yo creo que tengo que arreglar esto. Eso es esto. Lumbrera mi camino, me alumbra. Cosas que no veo, esto lo va a hacer. Oramos en esta mañana del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti venimos en esta hora. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por este tiempo que tú has hablado a cada uno de nosotros, Señor amado. Te damos gracias porque sabemos que tu palabra, que es más cortante que una espada de dos filos, Señor amado, está en nosotros. Permite que seas tú en cada uno de nosotros, Dios. Permite que tú puedas hablar y ministrar, Señor amado, y que podamos atesorar todas y cada una de las palabras, Señor amado, que tú has traído para nosotros. Que podamos entender, Señor amado, quién realmente tú eres. Que fuiste 100% Dios, pero también fuiste 100% hombre. Que sea lo que sea que esté pasando, estarás a la mesa. Y no siempre arreglarás el momento. También permitirás cosas en nuestra situación, pero también lo arreglarás, sea el momento difícil que pueda estar pasando. Solamente te pedimos en esta hora que no nos suelte. Que nos lleves de la mano, Dios, en cada uno de nuestros momentos difíciles. Que entendamos, Señor amado, que tú eres el vino. Que tu sangre es la única que puede limpiar, quitar todo pecado de cada uno de nosotros. Entra en cada uno de nosotros, Dios. Y si tienes que volcar las mesas, por más difícil, doloroso e incomprensible que sea, hazlo, Dios. Sabemos que al final sería beneficioso para cada uno de nosotros, Dios. Te pedimos que nos acompañes, Señor amado, en todos y cada uno de nuestros caminos. Porque sabemos que tú ves a cada uno de nosotros como la iglesia, como la novia del Cordero.
Y vendría el día donde te casarías, las bodas del Cordero. Esa es nuestra meta, Dios, poder llegar ahí. Poder estar contigo y conocerte tal y como eres, nuestro novio, Dios. Bendito sea tu nombre. Ayúdanos en todos y cada uno de nuestros momentos difíciles. Ayúdanos, sea lo que sea que podamos estar pasando. Sea lo que invada nuestra mente, Dios. Oh Señor, inclina tu mirada sobre nosotros. Ayúdanos a tener memoria de tu nombre. Ayúdanos a saber de que tu nombre es como una torre fuerte, que yo acudiría y tú me levantarías en el momento difícil. Espíritu Santo, camina en nosotros. Ayúdanos a entender de que tenemos una entrada total hacia ti, sea donde sea que esté. Ayúdame a entender que la única solución está en ti y que la única solución está de rodillas, Dios. No hay otro método, no hay otro método, no hay otra forma. Es en humillación ante ti, Señor amado. Ayúdanos en todos y cada uno de nuestros caminos. La gloria siempre será para el que nos llamó, para aquel que caminó sobre la faz de la tierra. Toda la gloria y toda la honra es tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga, iglesia.